Bueno, hemos estado viendo aquí en el transcurso de la tarde de que en pancreatitis cada vez hacemos menos. El doctor Habermas dice que ya no hacemos tomografía, la doctora Omodeo que ya no hacemos antibióticos, y el doctor Cajon no ha hablado, pero tampoco va a querer hacer cirugía. Así es, y la doctora Basso dice que ya no demos tanto líquido, sino que solo al principio. Y bueno, todo esto tiene sentido porque lo que pasa es que estamos muy interesados en el páncreas y estamos buscando la evidencia y tratando de ver lo mejor para los pacientes, y al final menos es más. Yo creo que esto es lo que les voy a tratar de mostrar en el transcurso de mi plática con respecto a la CEPRE en pancreatitis biliar aguda. Vamos a ir viajando a lo largo del tiempo. Este es el estudio clásico de Inglaterra de Neoptólemos, donde por primera vez randomizaron a pacientes que vinieron con pancreatitis, pero ya en ese entonces fueron así inteligentes y dijeron, bueno, vamos a randomizarlos a los que tienen pancreatitis por cálculos, pero vamos a excluir a los que tienen colangitis. Así es de que clínicamente ya se sabía que había un grupo de pacientes que tenía riesgo, colangitis. De todos modos, randomizaron a los pacientes para hacer CEPRE urgente, pero en Inglaterra no hay turno los fines de semana, así de que sábado y domingo no se hacía, por eso pusieron 72 horas. Esa fue verdaderamente la razón. Y entonces urgencia antes de 72 horas y después, y trataron de predecir qué pacientes tenían pancreatitis severa, basado a los criterios de Glasgow. Lo malo de los criterios de Glasgow es de que el 50% de las veces que uno los usa para predecir está uno errado, porque va a ser pancreatitis leve. Entonces, en este estudio ellos concluyeron de que la CEPRE de urgencia servía en pacientes que eran predecidos a tener pancreatitis severa. El estudio de Hong Kong fue similar, lo único que aquí incluyeron más pacientes. Creyeron que eran todos pancreatitis, pero notemos que 68 pacientes no tenían pancreatitis biliar, y de estos pacientes 97 fueron randomizados a tener CEPRE un poco más rápido, en 24 horas. Y lo que demostraron acá, en este grupo de pacientes donde no fueron excluidos pacientes con colangitis, es que si se hacía la CEPRE, rápidamente había una reducción en colangitis y sepsis biliar en el grupo de pacientes. Pero no hubo diferencia en complicaciones severas, y también en este grupo de pacientes vieron que en pacientes donde tenían predictivo que iban a tener más pancreatitis, hubo menos complicaciones totales. Pero miren la cantidad de complicaciones que demostraron en pacientes que no tuvieron CEPRE en este estudio. Después viene un estudio que fue uno de los más sensacionales y que, aparte de haber sido sensacional, lo han utilizado en la mayoría de metaanálisis, llamando al doctor Novak, que es una eminencia en CEPRE, pero el problema es que nunca logró publicar su estudio y no lo vamos a discutir porque este es el estudio más grande donde más se demostró que la CEPRE haciendo esfinterotomía en todos los pacientes era útil. Luego se empezaron a preocupar los clínicos, así como nosotros. Estos doctores de Alemania son clínicos y ellos dijeron, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la vida real. Vamos a meter a pacientes para ver si tienen CEPRE temprana con pancreatitis biliar, pero vamos a excluir a los que tienen una bilirrubina arriba del 5%, pacientes que tengan colangitis, y vamos a hacerlo en varios hospitales que reflejen la vida real. Fue un estudio multicéntrico. ¿Y qué pasó aquí? Que más es menos efectivo, porque podemos ver que los pacientes, a pesar de que eran similares en ambos grupos, las complicaciones, mortalidad, problemas respiratorios, anestéticos, fueron mucho más en los pacientes invasivos. Aquí fue donde empezamos a pensar y, como dijo la colega, a romper dogmas, ya no hacer CEPRE tan rápidamente en pacientes que vengan con colangitis. Y yendo de lo clínico, del lado del charco a este lado del Atlántico, del doctor Acosta, que subió desde Sudamérica hasta Los Ángeles, y otro estudio muy interesante que voy a presentar de Argentina, que a mí me parecen los estudios más verídicos. ¿Por qué? Porque aquí sí hubo un pensamiento que vamos a hacer, un pensamiento complejo pero clínico.
Miren, vamos a hacer CEPRE en pacientes que vengan, pero vamos a estar evaluando a estos pacientes todos los días a ver si tienen obstrucción, porque la pancreatitis por cálculos es un problema fluido. O sea, no es de que viene un paciente con cálculo y va a hacer A o B. No, este cálculo o sale o entra o no hace nada más en este paciente. Y eso se va a reflejar en observar al paciente. A mí me fascina este estudio de Acosta porque Acosta hasta vino con la idea de decir, este paciente tiene un cálculo, ¿por qué? Porque le duele el estómago, le mete una sonda nasogástrica, no le logro sacar vesícula del estómago, y esto hasta lo publicó en el American Journal. Me parece sensacional porque es la realidad clínica. ¿Qué está pasando en esa vía biliar? Entonces ellos dijeron, vamos a tratar a estos pacientes con una CEPRE inicial, pero los otros va a ser una CEPRE por si también hay disrupción, por si hay obstrucción. ¿Y qué es lo que vieron? Que pacientes donde la obstrucción de la vía biliar era más de 48 horas, tenían mucho más problemas de complicaciones inmediatas y también de quedarse en el hospital más tiempo. Entonces el concepto, uno, clínico, estar viendo al paciente, no decir, bueno, este tiene un Glasgow de 15 y me voy de vacaciones y regreso a los 3 días y veo qué pasa. Igual en la plática de nutrición que me fascinó, este paciente no puede comer, bueno, le doy parenteral. Al día siguiente ya puedo comer, le quito la parenteral y le doy la vía oral. Es una cosa de estar viendo al paciente día a día en el concepto de pancreatitis. Y esto poco a poco va aplicando a todos nosotros, al aspecto también de la radiología y de la intervención quirúrgica. Así es de que Acosta y su grupo de Los Ángeles concluyeron de que lo que uno tiene que hacer es limitar el tiempo de que está obstruida la vía pancreática a que esta no sea más de 48 horas, porque ahí es donde empezamos a tener problemas. Bueno, el colega que pasa visita el fin de semana a poner atención al paciente. Y después este estudio del doctor Oría, que al final les voy a decir lo que concluyó, que no sirve hacer CEPRE en pacientes con pancreatitis por piedras, pero después de un estudio muy inteligente. 238 pacientes llegaron con pancreatitis que eran por cálculos de la vía biliar, pero ellos dijeron, vamos a hacer una CEPRE en pacientes que tengan criterios de que vayan a tener obstrucción, así como lo había dicho Acosta, que esté dilatado el ducto biliar, que quiere decir, vamos a hacer ultrasonido o algún TAC, ver cómo está la vía biliar, que la bilirrubina esté elevada y que los pacientes, tengan síntomas. Lo randomizaron para hacer CEPRE o manejo conservativo. Inteligentemente, por experiencia clínica, los pacientes que tenían colangitis fueron excluidos. Me parece re bien, porque vamos a randomizar a pacientes con colangitis y sabemos que la colangitis es una de las peores sepsis que podemos tener. Esos pacientes deben ser tratados rápido, y ya se sabía de estudios anteriores. Y entonces aquí lo que vieron es que en estos pacientes que no tenían colangitis, que no tenían una obstrucción severa, no hubo diferencias en todos los scores, tomografía, fallo de órganos, complicaciones locales, mortalidad, y la conclusión fue de que en la mayoría de pacientes que vienen con pancreatitis por cálculos no se necesita hacer una CEPRE, especialmente si logramos excluir una colangitis. Pero ahí queda la duda, bueno, ¿cómo excluimos la colangitis siempre? A veces hay CIRS en pancreatitis y también se suben las pruebas hepáticas. Así de que no tiene que ser listo y llevarse un mensaje, algo práctico. Es la obstrucción. La obstrucción y la duración de la obstrucción es lo más importante en pancreatitis por la vía biliar. No el esquema de Glasgow, el Apache, no todos esos que predicen severidad, sino que estar viendo al paciente, hacer algún ultrasonido, ver los laboratorios y ver qué es la bilirrubina. Eso es muy importante. Y aquí, solo para confundirlos un poco antes de llegar a las conclusiones, que son bastante simples, les quiero presentar los metaanálisis, porque en realidad para mí son metaconfusión, porque se han incluido estudios no publicados. Muchas veces hay metaanálisis donde hay tres estudios con 511 pacientes, después el otro incluyó 5 estudios con 644, después fueron aumentando los estudios, y cuando uno va
como hemos aprendido en este curso, y me gusta que se pongan a ver las referencias de lo que está en el artículo, como hacía Cecilia ayer durante el juicio oral, que ya temblaba yo, que pensé que me iba a atacar, pero no me atacaron tan duro. Van a ver esas referencias. Yo chequeé las 11 referencias ahí, y no son todos estudios randomizados, y hay un estudio que está hasta duplicado, y un estudio que inclusive fue retirado de la literatura por presentar datos no verídicos. Hicieron errores los autores. Así es de que lo interesante es que los metaanálisis, ¿por qué fueron aceptados para publicación? Bueno, porque el que los analizó capaz que no los entendió muy bien, y de todos modos las conclusiones eran lógicas. La CEPRE disminuye las complicaciones en pacientes que tienen colangitis, pero eso ya lo sabíamos. Y este es el ejemplo. El doctor Petrov analizó uno de estos metaanálisis y se dio cuenta de que, ahí pueden ver los números, están en los cuadritos rojos. Esos son los números que utilizaron los autores. Alguno capaz que los copió en una servilleta, en un papel, y después lo pasaron a la base de datos y copiaron mal los números de este estudio de Yuan, y después pues tuvo que ser retirado después de 4 años, pero estuvo 4 años como una referencia clásica. Por suerte no era algo así como diciendo hace unas locuras durante el tratamiento de la pancreatitis, es decir, se le hace CEPRE a todos. Estaban concluyendo lo que ya era el trend de todos los clínicos. Así es de que entonces, en la mayoría de pacientes que tienen pancreatitis biliar, usar score de severidad no son tan útiles y no se benefician de CEPRE la mayoría, sino que uno lo que tiene que hacer es basar la CEPRE en criterios de obstrucción, como nos dijo Ledesma y Oría, o sea, ser clínicos, ver si está el paciente con colangitis, ver si el paciente tiene la obstrucción, bilirrubina de 5, por ejemplo, ver si el paciente tiene dolor. Bueno, o sea que si tiene dolor hay que pararlo, pero ya aprendimos los 3 mandamientos, pero ver si tiene dolor y usar métodos radiológicos, no solo para ver el páncreas, sino que para ver la vía biliar, ver si esta está dilatada, y ahí tiene el doctor Hui un gran papel, porque en el futuro estos son los estudios que nos hacen falta, el uso del ultrasonido endoscópico en todos los pacientes que vienen con una pancreatitis, en quien podemos predecir si hay algo o no. O sea, para mí ese va a ser la endoscopía principal en los pacientes con pancreatitis biliar y de otros tipos también. Muchas gracias.